puede ser afilada, pero también puede ser aburrido. Puede proteger a unos, pero también lastimar a otros. Dentro del corazón humano habita una espada. Un monstruo le preguntaba a aquel hombre si él era el guerrero de la espada mental. No importa, solo muere. En cuestión de nada, desenvainó su espada y lo rebanó en pedacitos. Los monstruos restantes le gritan que lo matarían y en medio de esa feroz batalla, un niño salía de entre los escombros mirando con asombro la batalla de aquel guerrero. Un año después, en las afueras del reino, en un pequeño pueblo, el mismo guerrero llegaba junto a sus hombres preguntando si este lugar es donde apareció el guerrero de la espada mental. Su nombre es Hate. Un pequeño anciano le responde que es verdad, ya ha pasado un año desde entonces. Hate se vio obligado a volver por orden del rey. El anciano dice el nombre de Elon y este sale para saludarlos a todos, presentándose como Elon, el guerrero de este pueblo. Este es un habitante local. Hate se presenta ante él, pidiéndole sacar su espada para comprobar que los rumores eran ciertos. Elon dice que eso es pan comido, invocando su espada mental. Los guerreros presentes gritaron de la emoción y al ver sus reacciones, Elon comenzó a ponerse algo nervioso. Hate piensa que entonces los rumores eran ciertos, pero nuestro chico solo pensaba en que quería pedirle un autógrafo a Hate y sin querer deseaba tener un lápiz para su autógrafo, dando como resultado que en vez de una espada invocara un lápiz en forma de espada, decepcionando totalmente a todos. Era falsa. Nuevamente, era otro fracaso. La espada mental es un arma nacida de las emociones en el corazón con poderes especiales. Solo un pequeño número de personas puede manifestarla y a estos individuos se les conoce como guerreros. Hate le dice que esa es una espada mental sin refinar, tiene potencial, pero aún es falsa, no es más que el deseo de algo que no tiene forma. Luego de eso, le dice el anciano que incluso estando en esa etapa, aquellos que se convirtieron en guerreros eran pocos. El anciano le cuenta que Elon perdió a sus padres por los demonios cuando era un niño, pero un guerrero lo salvó y desde entonces soñó con ser uno. Para crear su espada mental, pasaba noches mirando una espada, gritándole, oliéndola e incluso intentaba escuchar sonidos de ella, pero incluso si es mentira, él lo aceptará y asumirá el castigo por difundir rumores, pero no podría al menos darle una oportunidad a aquel chico. Hate lo pensó por un momento, acercándose a Elon para decirle algo. Con entusiasmo, Elon pregunta si le enseñaría a ser un guerrero. No, tú no puedes ser un guerrero, así que solo ríndete, porque para ti no hay esperanza. Más tarde, los caballeros que lo acompañaban le preguntaron a Hate si no fue demasiado duro con el chico. A su corta edad, ya logró alcanzar la etapa de materialización. Hate responde que vinieron en búsqueda de un guerrero, no solo de alguien con potencial, porque el talento no basta para sobrevivir. Si lo entienden, ya dejen esa charla. Nuevamente, le hablaron, ahora para decirle que eso no era solo talento, sino que parece que tiene tenacidad. Elon lo siguió sin descanso, pero Hate dice que no llegará lejos, así que hay que darse prisa. Pasó la noche, luego días, y Elon aún seguía con ellos, aunque pronto le comenzó a dar hambre. Entonces, luego de unos días, el grupo de Hate se encontró con demonios que lo veían temerosamente. Este dice que no debería haber demonios a las afueras, parece que son refugiados que huyeron de la guerra y terminaron en un pueblo humano. Si ese es el caso, Elon los mira por detrás, aliviándose. Parece que ya no tendría que pelear de nuevo, porque esos demonios no son malos. Nunca había visto a uno tan pequeño, es casi como de su edad. Elon pensaba que aún le cuesta mantener el ritmo, porque no logra visualizar la forma de su espada. Tiene que hacerlo pronto, o si no, nunca lo reconocerían. En ese momento, Hate manifestó su espada mental por primera vez, y cuando Elon volteó, vio una escena que lo marcaría por el resto de su vida. Vio como las cabezas de esos demonios que no parecían malos rodaron en un segundo. Hate les pide enterrar los cadáveres y Elon siguió viendo los cuerpos por un rato. Hate se dirige hacia él, preguntándole si lo vio. Tal como se lo había dicho, no puede ser un guerrero, porque esta vida es la de un guerrero. No son protectores de los débiles, sino máquinas de matar que toman vidas por beneficio práctico, asesinos glorificados por fines políticos. El poder de una espada mental está profundamente influenciada por la mente del usuario. Por ejemplo, esa espada, la
cual la llamó la espada del odio, una espada materializada del odio hacia los enemigos. Eso es una espada mental. Cuanto más fuerte sea ese odio, mayor será el poder que libera, pero si actúas en contra de esa voluntad, solo se desvanecerá. La razón por la cual los mató fue puramente por algo personal. Incluso cuando los salvó hace un año, eso no fue más que una coincidencia, preguntándole si después de saber todo esto, aún quiere ser un guerrero. Pero para ese punto, Elon ya no estaba, había salido corriendo horrorizado por aquella escena y por esas palabras. Esto era lo mejor. Head pregunta si ya enterraron el cadáver, pero alguien más, portando las cabezas de los soldados, le responde que no, solo estaba amontonando los cuerpos. Guerrero Berserker, Goku. Berserker le hace una pregunta: ¿por qué el rey lo envió a este campo tan remoto? Es porque su influencia había crecido demasiado. Los de arriba comienzan a temerle. No es que le importe, pero no desaprovecharía esta oportunidad. Solo había venido hasta aquí para luchar contra él, y no había venido solo. Otros dos aparecieron también: la mente de la codicia, la espada dorada, el guerrero de oro, Midas. Con un corazón lujurioso, su espada es la del deseo, guerrera de la lujuria, Ezra. Hate los llama escoria, proclamándose guerreros. Solo estaban podridos por dentro. Los tres lo atacaron al mismo tiempo, y Hate, con determinación, blandió su espada. Por otro lado, Elon se preguntaba desde cuándo comenzó a soñar, viendo cómo los niños de su edad, algunos querían ser pescadores, otros panaderos y también agricultores, pero él sabía que el sueño de ese chico no era ser pescador. Solo ama el mar y sueña con ser pescador porque quiere navegar su propio barco. Ella no quiere ser panadera, en realidad solo ama el pan recién hecho, quiere comer pan fresco todos los días. Él no quiere ser agricultor, solo quiere llenar el estómago de sus hermanos menores. Su sueño era solo llenarle su estómago, así que eso era todo. Solo fue un sueño desde la guerra de Sun año hasta el momento antes de morir. El guerrero Berserker, con total confianza, le grita a Hate que aquí acababa todo. Pero antes de ser cortado, Elon apareció invocando una espada de madera. Tras eso, Hate se escondió de los tres guerreros, volteando a ver el cuerpo de Elon, el cual, obviamente, esa espada de madera no iba a ser capaz de bloquear aquella espada, así que Elon recibió el ataque de lleno. Hate le pregunta si de verdad quería salvarlo con esa falsa espada, diciéndole que la herida es profunda, si no lo tratan de inmediato, morirá. Preguntando por qué lo salvó, a duras penas, Elon le responde que su sueño es salvar a todos, no solo convertirse en un guerrero. Quiere salvar a todos. Hit recordó las palabras del anciano. Sabía que él no renunciaría a ese sueño, porque en realidad ese niño ya perdió a sus padres y amigos por la crueldad del mundo. Un niño digno de lástima, pero prefiere que ese niño, en lugar de morir persiguiendo un sueño, espera que sobreviva. Así que ni siquiera tuvo infancia, piensa Hate. Yo lo juzgué y solo era una persona. Hate comenzó a mandar una aura oscura. Brazos oscuros comenzaron a rodearlo a él y también a su espada. Del piso empezaron a salir extrañas criaturas. Esa es la espada del odio. Con esa espada se puede manipular las almas de aquellos que murieron por ella. Estas almas te llevarán a un lugar seguro. Los otros tres guerreros se percataron de aquella luz y tal como le explicó la condición de su espada mental hace un rato, como usó su poder por separado, su espada mental desaparecerá, pidiéndole no tenerle lástima. Esto iba a pasar de todas formas. Elon, la realidad es fría, no hay viaje mágico, ni historias de cuentos de hadas. Cualquiera que se interponga en su camino es mi enemigo. No hay compañeros por los que valga la pena arriesgar su vida. Lo único en lo que podía confiar era en su espada mental. Esa siempre ha sido su creencia. Las almas emprendieron su viaje para llevar a Elon a un lugar seguro. Hate dice
dice que intente romper ese corazón también. Espera y sea capaz de lograrlo. El guerrero berserker quedó sorprendido, que no es espada que portaba, solo es una espada cutre. La espada de la avaricia dice que esto era una buena oportunidad, mientras que los otros dos ni siquiera se molestaron en meterse. Ahora ya ni siquiera podía ser considerado un guerrero. Este menciona que un nuevo viento comenzó a soplar, pero aún así esa terquedad suya no cambia. Berserker le pide a Codicia que se mueva, gritándole a Hate que de verdad, a pesar de ya no poseer una espada, él sigue siendo fuerte. A toda velocidad, este lo atacó. Hate piensa cuándo fue que comenzó, desde cuándo su corazón se endureció, pero su cabeza salió volando por los aires. Mientras tanto, en una casa en el bosque, alguien le decía a esta chica que llegue sana y salva. La chica responde que sí, pero primero pasaría por el mercado. Fue ahí cuando vio un niño gravemente herido, gritándole a su madre que salga rápido. Elon, apenas consciente, se preguntó si iba a morir aquí, pero entonces invocó su espada mental. Puede ser afilada, pero también aburrida. Protege, pero también hiere. A Elon le brillaron los ojos como nunca, preguntándose si a esto es lo que llaman creencia. Despertar, mientras una nueva espada nacía, otra se desvanecía. Por otro lado, un sujeto suplicaba por piedad, diciendo que ya le dio todo lo que tenía a un gigantesco hombre con un parche. Eran mercenarios. Este le dice que aún no es suficiente, pero en eso Elon apareció, gritándole que cómo se atrevía a lastimar a gente inocente. ¿Qué pasaba con ese mocoso?, dice el del parche. Si no se larga, también recibirá su castigo. Pero inmediatamente Elon invocó su espada mental, la cual era una especie de martillo. El del parche reconoció que era una espada mental, pero fue demasiado tarde. Elon lo golpeó, aunque no le hizo absolutamente nada de daño, poniendo una enorme sonrisa. El del parche también sonrió, y 30 minutos antes, en aquella casa, la chica de antes le preguntaba a Elon si de verdad emprendería un viaje. Elon le agradeció por ayudarlo hasta que se recuperara. Esta dice que no había por qué agradecer si la petición fue del señor Hate, preguntándole si aún luego de estar herido de esa forma quiere ser un guerrero. Elon responde que sí, ya que así podría salvar a mucha gente. La chica le da ánimos, si es así, lo apoyará, esperando un día ser un guerrero admirable como Hate. Elon recordó cómo mató a esos demonios y solo pudo agachar la mirada, pero siguió emprendiendo su camino. La anciana le dice a su hija que ese era un buen chico, solo espera que ese corazón tan puro que tiene no termine siendo una carga. Estará bien, seguramente, la espada mental protegerá a ese niño. Y de vuelta al presente, el sujeto el cual fue saqueado le decía que esa espada mental es totalmente inútil. Ambos estaban amarrados. No puede creer que arremeta así sin plan alguno. Este le cuenta que es un noble de la aldea baja, y de repente esos mercenarios ya estaban ahí, esperándolo. Cuando vio su espada mental, pensó que tenían oportunidad, pero ni siquiera es un guerrero. Elon recordó las palabras de aquella chica: ¿de verdad siquiera puede convertirse en un guerrero? Pero de pronto algo comenzó a mover el carruaje. Parecía un terremoto, pero no. Era un gigantesco demonio que agarró a los caballos, el cual no los tomó para comer, sino para arrojarlos contra ellos. Tras eso, él logró mantenerse a salvo, gritándole al noble que era su oportunidad para escapar, pero este, por alguna razón, no decía ni una sola palabra. La razón era porque estaba frente a ese demonio. Elon le grita que es peligroso. Sin embargo, el demonio rompió las cuerdas que lo ataban, y este dice que al fin se sentía más cómodo, llamando al demonio número 8. Aquel demonio lo obedecía, era su mascota. Los mercenarios estaban incrédulos y Elon comenzó a decir que esto era un alivio, poniendo una cara de admiración. No puede creer que sea su amigo. Pensó que estaban perdidos por un momento, pero ahora son libres, chocando con el pie del noble, a lo que este, molesto, le dice a número 8 que lo golpee.
Elon salió volando luego de recibir aquel golpe. El señor le pregunta si acaso no se lo dijo. Él es un noble, no se compara con gentuza como ellos, así que ¿cómo se atrevía a tocar su sucio cuerpo con el de él? Solo por eso merece la pena de muerte. El del parche dice en voz alta que no ha cambiado nada, sigue siendo basura. ¿Yo ser una basura? Le responde, deberías estar agradecido de que hable con escoria como tú. El mercenario le grita que se deje de tonterías. Mató a un sirviente que trabajaba en su mansión solo porque accidentalmente manchó su ropa. Él no escuchaba con angustia esas declaraciones. Lo más triste es que ese trabajador era el hijo de aquel mercenario. Aparte, sabe que sobornó al juez para que siguiera libre. Con unos aires de superioridad, el descarado ni siquiera lo negó, le dio igual. Aquel mercenario ardió en ira, lo iba a matar. Maldito demonio bastardo, plantándose cara a cara contra aquella criatura gigante, pero la diferencia de tamaño y fuerza era abismal. El noble le dice que ahora que recuerda, entonces lo atacó por venganza. Bueno, contactaría a aquellos jueces y les daría otro soborno. Elon estaba poniéndose nervioso, pero no podía hacer nada, aunque cuando volteó a ver sus manos ya estaba desatado. Y es que el mercenario le dice que se disculpa por haberlo arrastrado hasta aquí sin motivo. Pensó que era uno de sus hombres, porque intentó defenderlo, su error. Así que, como no tiene nada que ver con él, le pidió que escape. Elon pregunta qué había de él. Con determinación le responde que él no planea huir, ni tampoco dejar su conciencia atrás. Elon comprendió el por qué cuando lo atacó no le hizo daño. Él no era una mala persona. El noble le grita a Ocho que los mate de una vez. Pero algo se puso delante de los mercenarios. Era Elon, con su espada mental. El noble, burlándose, le pregunta qué planea hacer con esa espada mental que ni siquiera hace daño. Le hizo un favor de morir junto con esas basuras. Pero Elon sostuvo con fuerza su espada. Tomó todo el aire que pudo y mandó al piso a aquel demonio. El impacto fue tan rápido que uno de sus cuernos se le clavó en el pecho. Los mercenarios no podían creerlo, y mucho menos aquel noble que hasta el moco se le salió. El demonio bestia fue totalmente derrotado. Elon reafirmó su deseo de querer ser un guerrero, diciéndole al noble que su espada no funcionó con los bandidos porque son buenas personas, a diferencia de él, una espada pura, una que separa el bien del mal. Esa es la espada mental que Elon había forjado. Unos monstruos invadían un pueblo, todos corrían aterrorizados. Este era el pueblo de Elon, el cual estaba horrorizado al ver el tamaño de aquel demonio. Sin embargo, esa cara fue cortada a la mitad. No, todo el cuerpo fue rebanado por Hate, el cual ni siquiera lo miró luego de eso. Las espadas mentales son armas con habilidades especiales que se maximizan según las emociones. Ese día, Elon quería salvar a sus amigos y también quería castigar a los malos. Quería salvarlos a todos. Esa siempre ha sido su creencia. En el castillo real, todos saludaban con respeto a los guerreros que habían regresado. Berserker dice que siempre se le hace tan agobiante estar aquí, pero tenían que venir, o si no, no les pagarían, responde Avaricia. Y la guerrera de la lujuria, el rey Vedar, los felicita por el buen trabajo que hicieron. Berserker se quejaba de que fue muy duro, dejando en claro que la misión fue todo un éxito. El rey pregunta si Hate era fuerte, que si era fuerte, era el más fuerte de todos. El rey sabía que su espada del odio era de las mejores de todo el reino, pero Berserker le responde que eso no era odio, cambió al final, no sabe qué pasó, pero eso ya no era odio. Mientras eso ocurría, Elon seguía peleando contra el número 8. Esta se había convertido en una batalla de aguante. Ahora que el combate se había alargado, Elon decía que su habilidad con la espada mental le decía que cuanto más malvado era su oponente, más fuerte se volvía su espada mental. Pero entonces, ¿por qué esa bestia no caía? El noble sacó un interruptor, el cual le hizo una poderosa carga eléctrica a la bestia, que al mismo tiempo lo obligaba a mantenerse de pie, y Elon lo miró de primera mano. El noble comenzó a patear la cabeza de la bestia mientras lo llamaba inútil. Si no podía protegerlo, entonces solo debía morir. Lo ejecutaría regresando a la mansión. La bestia no podía hacer absolutamente nada.
Volviendo al castillo, el rey pregunta dónde estaba Hate ahora mismo. Berserker responde que tal como ordenó, lo había dejado en el laboratorio del doctor. Seguramente podría reconstruirlo a su gusto. Eso estaba bien. Berserker le dice que tiene muy mal gusto. El rey pregunta que si no siempre había sido así, ser un guerrero. Las creencias fuertes vienen con muchos sacrificios y por el bien de tus propias creencias debes ser capaz de hacer cualquier cosa, porque un verdadero guerrero debe ser capaz de dar la mano incluso a los propios demonios. El mercenario le pregunta qué diablos hace. Tiene que matar a esa bestia que solo obedece a ese noble, o si no, le daría tiempo de recuperarse y atacarlo. Elon con determinación le responde que no, porque definitivamente él no era malo. Su espada mental se lo había dicho, que en realidad tiene un corazón muy amable, solo estaba asustado. Los humanos lo lastimaron mucho y lo obligaron a hacer cosas malas. Lo de hace un rato no era tu creencia, ¿verdad? Porque lo que golpeó no había sido él, sino a su pecado. Elon lo liberó de su collar, preguntándole cómo se sentía sin él. Ahora estaba más cómodo, ¿verdad? El demonio recordó su infancia y como su padre lo había criado. Sin embargo, un día varios cazadores llegaron a su hogar y fue capturado, y desde ese día todos sus días fueron para servirle al noble, obligándolo a atacar humanos en contra de su voluntad. El demonio no pudo contener esa tristeza y comenzó a llorar frente a Elon mientras eran observados por el noble. Los mercenarios rápidamente le avisaron a Elon que estaba huyendo, pero antes de seguir, el monstruo agarró a Elon con su mano y lo levantó como diciendo que le daría una mano. Aunque para Elon esto se veía muy peligroso, con la fuerza que le quedaba arrojó a Elon hacia el noble, y mientras estaba por los aires, Elon sostuvo con fuerza su espada, pero antes de atacarlo, le dice que este golpe era por haber sido una mala persona. Este es su castigo. El noble desapareció en el aire. Elon nos cuenta que ya ha tomado una decisión. No puede ser un guerrero como Hate, porque descubrió que en este mundo había buenas bestias demonio como número 8. El ser un guerrero capaz de salvar a todos, y se parará orgulloso ante Hate algún día. El mercenario le dice que si está planeando ser un guerrero, entonces irá a la capital, le hará el favor de llevarlo hasta allá, y si necesita algo más, no duden en decírselo. Esto lo hizo porque Elon le recordaba a su hijo muerto. De rodillas, le dio las gracias a Elon. Los subordinados del rey le informaban que Berserker y su grupo ya se había ido, entonces era momento de prepararse para el examen del guerrero. Dentro de un pequeño castillo, un hombre estaba lleno de sangre, pidiendo que la apuñalara. Jine, la chica, poseía una espada elemental, pero luego de esas palabras se puso nerviosa, gritándole que no podía hacerlo, no puede lastimar a otros. El hombre sereno le dice que tiene lo necesario para ser un guerrero, por eso debía superar esto. Jine responde que una espada es un arma para atacar a personas. Todos los aspirantes a guerreros reunidos en este pueblo no eran más que idiotas inconscientes. Ella odiaba a los guerreros más que nadie. De pronto, Elon apareció a un lado de la ventana. Y este, con una sonrisa algo nerviosa, lo saluda. Esta es la aldea portuaria Rugus. Elon acababa de llegar junto al mercenario y también a número 8. De inmediato, observó un sujeto con cuidado, diciendo que se veía bastante aterrador. El mercenario le dice que para llegar a la capital, primero debían de tomar un barco desde aquí, contándole que cada año, en estas fechas, aspirantes a guerreros de todos los pueblos se reúnen en la ciudad, pero esto era lo más lejos que podía llevarlo, esperando que la próxima vez que lo vea, sea un guerrero. Elon les agradece y se despide de número 8. A partir de ahora, debía actuar con más seriedad, ya que decidió ser un guerrero, pero el chico no pudo hacerlo, ya que todo en esa ciudad era nuevo para él. Observaba comida que nunca había visto, armas y panes extraños. Un sujeto se percató de él, preguntando si era nuevo aquí y si aspiraba a ser guerrero. Elon le preguntó si era muy obvio. ¿En serio se veía tan fuerte?
el vendedor le cuenta que este es el mercado de guerreros y antes de ir a la capital, los guerreros se reúnen para reponer su equipo. Por eso, si necesitaba algo, no duden en decírselo. Elon ya tiene sus ojos puestos en unos pequeños guantes. Aquel hombre le cuenta que los guantes son importantes, ya que son necesarios para blandir bien una espada. Esto lo hizo acordar a que Hade también portaba unos. Elon pregunta cuánto cuestan. Son 200,000 de oro. Eso era demasiado caro. El sujeto se ríe, confesándole descaradamente que como entran y salen muchos guerreros, no importa si los vende caros. Era un estafador. Pero al ver cómo Elon se desanimó, le sugiere hacerle un favor. En las afueras del pueblo había una vieja torre y últimamente había rumores extraños en ella. Si verifica si son ciertos, se los daría como recompensa. Los rumores eran de un psicópata que apuñalaba a gente con una espada, pero como ya había recibido los guantes, no le quedaba de otra que cumplir con su palabra. Sin embargo, rápidamente se quejó de que esto era muy complicado solo por unos guantes, y ahora, volviendo al presente, Gina y el señor le preguntan si era un ladrón. Elon les explica que alguien le pidió venir, pero más importante, no debería apuntar a alguien con un arma tan peligrosa como esa. Observando al señor ensangrentado, esa herida debe ser profunda, y al observar mejor al señor, se dio cuenta que su cuerpo estaba lleno de cicatrices. Entonces los rumores eran ciertos, pero la chica lo empujó desde arriba, pidiéndole no decirle a nadie lo que vio hoy. Hoy no había visto absolutamente nada aquí. Gine lo lanzó a propósito contra los arbustos para que no sufriera tanto daño, diciéndole al otro sujeto que probablemente había venido por los rumores. En ese caso, deberían empezar de nuevo, pidiéndole a Gine sacar su espada mental. Cuando ella le invocó, se puso nerviosa. El sujeto le dice que la apuñale ahora. Luego de reflexionar un rato, Elon piensa que a pesar de los rumores, no sintió ningún tipo de peligro. Con esto es suficiente por estos guantes, aunque también no pudo sacarse de la cabeza que la chica había dicho que todos los aspirantes a guerreros en este pueblo solo eran idiotas inconscientes. ¿Y por qué lloraba mientras decía que odiaba tanto a los guerreros? ¿Acaso se convertiría en un guerrero solo por unos guantes? Tras ver la torre, Elon sonrió y nuevamente comenzó a escalarla, pero de ninguna manera que esa era la razón. Él será un guerrero que logre salvarlos a todos. A lo lejos del pueblo, alguien los echaba, diciendo que se enfrentaría a un villano malvado como la justicia, que él es. Volviendo al mercado de guerreros, el hijo de aquel vendedor le preguntaba por qué le dio los guantes a ese chico. Jaja, son idénticos. Este responde que la puerta del castillo está sellada, así que la única manera de investigar es colándose hasta arriba. Como el chico es pequeño, quizás pueda escabullirse. Aparte, lo que valían esos guantes no era nada. El chico se quedó algo preocupado. Mientras tanto, Elon terminó por caerse de la torre. Ya lo había intentado unas cuantas veces, pero cada vez le costaba más por el hambre que tenía. Al voltear a un lado, observó un sujeto junto con dos guardias reales. ¿Quiénes eran ellos? Hace unas horas, ese mismo sujeto había llegado anunciándoles a todos en el puerto que el guerrero había llegado. Este es el guerrero Lever Bresinger. Los demás decían que en serio era un verdadero guerrero, ya que ese pertenecía a la unidad élite de la Orden Grafón. El tipo de antes preguntó por qué había venido a un pequeño pueblo como este. Lever responde que vino a trabajar por supuesto, apuntando al castillo, y es que había escuchado que había un villano que disfruta de apuñalar gente. Algo dudoso en responderle, le dice que eso era asunto del pueblo, ellos deberían ser quienes se encarguen. Lever puso su mano contra la cara del vendedor y lo sometió como si nada al suelo. Su hijo quería ayudarlo, pero Lever dice que solo deben responder cuando él les pregunte. Un candidato a guerrero le dice que él lo vio. Hace unas horas pasó por esa zona y desde lo alto vio una mujer arrojar a un niño desde la torre. Lever sonrió, decidido a ir a matar al villano. En el presente, unos guardias intentaban subir la torre. Habían venido por la orden Grafón de capturar a la bruja desertora. Si logran capturarla, estarían asegurados de por vida. Pero por alguna razón, uno de ellos se sentía más pesado que de costumbre. Al ver en su bolsa, Elon se había escabullido. Así las cosas serían más fáciles. A ellos no les quedó de otra que intentar subir rápido y ya arriba se lo quitarían. Pero mientras
Mientras más escalaban, más querían tirar a Elon, quien era un descarado. Luego de un rato, al fin lograron subir, bastante cansados. Elon les agradeció, eran gente muy amable, pero al voltear dentro, Elon vio con sus propios ojos cómo esa chica apuñaló al anciano de antes, atravesando su pecho por completo. Los guardias gritan que los rumores eran ciertos, pero Elon sintió que no era eso, porque esa herida se estaba curando. Esa era una espada mental. Gine volteó para preguntar ahora quiénes eran ellos. Los guardias desenvainaron su espada, incluso si es una bruja, 2 contra 1 era imposible para ella. Gine los llama ladrones, pero ellos se presentan como aprendices élite de la Orden Grafón. Gine reconoció ese nombre. Ambos le cuentan que Lord Grafón les dio la orden de traer de vuelta a la desertora. Por eso agradecerían que se entregue en silencio. Si la atrapan, nunca más morirán de hambre. Mientras tanto, Elon dice en voz alta que esa era la razón. Ella usaba la espada mental para curar al anciano, llegando a la teoría de que su habilidad es curar, pero como implica apuñalar a otro, entonces los rumores se distorsionaron. Gine se quedó en silencio y Elon se disculpa con ella por haber pensado que era una mala persona. El soldado se quitó su bolsa, lanzando a Elon por los aires. Elon les pregunta qué hacían. Ella es una buena persona, pero esto no les importaba a esos dos. Elon les grita que pensó que eran amigos, luego de pasar un buen rato con ellos. De solo recordarlo, ambos atacaron a Elon también, pero este invocó su espada mental, golpeando a uno de ellos. Gine estaba sorprendida de que ese pequeño niño tuviera una espada mental. Elon sacó volando a esos dos con su espada, mientras decía que era extraño y pensar que fueron tan amables en ayudarlo a llegar hasta aquí. Gine pregunta por su nombre. Elon se disculpa por no presentarse antes, pero él es Elon y se convertirá en un guerrero que salve a todos. Sin embargo, el anciano le pedía explicaciones a Gine por qué hizo algo como esto, por qué abandonó a su padre, el capitán de la Orden Grafón. Ella comenzó a ponerse muy nerviosa y a temblar de solo recordar a su padre. Mientras tanto, los caballeros salieron corriendo. Nunca se imaginaron que habría alguien tan fuerte ahí, encontrándose con Lever y preguntando qué hacía él aquí. Al reconocer que eran aprendices de la Orden Grafón, les pregunta por qué estaban aquí. Ellos responden que estaban cumpliendo las órdenes del Lord Grafón en nombre de la justicia, pero esa palabra fue su error, ya que Lever atravesó el estómago de uno de ellos, gritándole que eso no era justicia. Antes de que se marchase hace un rato, el niño de antes le gritó que esa chica del castillo no es una mala persona. Al ver cómo confiaban tanto en ella, era un problema, porque incluso si era una orden del Lord Grafón, llevarse a alguien en quien confían los aldeanos sin motivo, como guerrero, no era una buena imagen, ¿verdad? Por eso necesita de una mejor justificación, así que les daría a esos dos un papel perfecto que puedan interpretar. Volviendo con nuestro prota, Gine había salido diciéndole que se lo diría después. Más noche, aquel anciano no entendía cómo Elon, un aspirante a guerrero, no conozca a Grafón. Este le responde que solo conoce a Hate. La familia Grafón ha sido la orden de caballeros del rey durante décadas, una élite entre las élites, un verdadero linaje de guerreros. Y el actual jefe, Dante Grafón, se dice que es más fuerte que cualquier cabeza de la familia en toda la historia. Pero Elon pregunta qué hay de ser un padre. El anciano le cuenta a Elon que Gine una vez fue una niña abandonada debido a que no pudo invocar la espada mental. Grafón se negó a reconocer a Gine como su hija y esperaba que viviera tranquilamente en este pueblo por el resto de su vida sin llamar la atención. Pero un día Gine pudo invocar la espada mental. Cuando la familia se enteró de esto, Gine fue llamada de vuelta a la capital para convertirse en guerrero. Elon se emocionó, entonces ella también va a ser una guerrera como él. Ambos irían a la capital, pero el anciano le dice que Gine huyó y por alguna razón Grafón la ha estado persiguiendo, pero ella aún no le ha dicho el por qué lo hizo. Aunque una cosa es clara, Gine tuvo miedo de usar su espada mental por el trauma que pasó en esa época, así que para superar ese trauma, él la dejó que la apuñalara y como su espada mental es para curar,
lugar ha estado curando sus heridas una y otra vez, pero está seguro de que Jine se convertirá en una gran guerrera, aunque ese trauma hace que sea doloroso y aterrador usar su propia espada. Ella nunca ha dejado atrás una persona que ve herida, y luego de que curara a algunas personas así, los rumores comenzaron a expandirse y a llamarla la bruja de la torre. Jine es alguien que siente el dolor de los demás más profundo que el suyo mismo. Es una persona amable con un gran corazón, por eso es que él cree en ella. Al día siguiente, afuera del castillo, Lever lo saluda. Había pasado mucho tiempo llamándolo Darion. Asustado, Darion le pregunta qué es lo que lo traía por aquí y aparte, por qué traía a todas esas personas y tropas. Y en nombre de la justicia, habían venido a arrestar a Jine Grafón. Jine salió de la torre a dar la cara. Lever no se imaginó que saliera así de fácil, pero ella pregunta por qué la arrestarían. ¿Qué razón había? Si ella ni siquiera es una desertora, aparte ni siquiera ha tomado el examen. Lever responde que exacto, su ida no causó ningún problema y por eso no viola ninguna ley, pero había algo que le molestaba. Escuchó sobre un villano en esa torre que disfrutaba de apuñalar gente. Jine le responde que eso es una tontería. ¿Acaso no sabe que esos son solo rumores falsos? Pero es que si la acusada es ella, no puede ignorarlo. Muchos dicen que es una persona que tortura de sus enemigos. Todos ellos se preguntaron ¿cómo que tortura? Lever le dice que si acaso no recuerda cuando eran colegas en su primera misión bajo la orden de Dante Grafón. ¿Acaso no se acuerda cómo tu padre te pedía que apuñalaras a esos criminales? Para evitar que un prisionero muriera bajo tortura, tuvo que seguir apuñalándolo con esa espada mental una y otra vez. Y después de tantas veces, el criminal le pedía que por favor ya solo lo matara. Ya no soportaba esa tortura. Aparte de eso, esos aprendices que vinieron a buscarla ayer desaparecieron sin ningún rastro. Elon se pregunta si se refería a esos dos, y según lo que dicen los habitantes del pueblo, había una bruja que apuñalaba gente en esa torre, así que queda bajo arresto por sospecha. Darion le pregunta qué demonios tuvo que pasar esa niña, pero de inmediato Lever lo agarró del cuello, pidiendo que se calme, a menos que quiera ser arrestado también. Jine sacó su espada mental, recordando las palabras de Darion ayer en la noche, pero ella se terminó disculpando con él. Al final, lo decepcionó porque ella no merece ser un guerrero, confesándole que no es la buena persona que tanto creía, no es digna, soltando su espada. Los demás hombres no podían creer cómo lo aceptó así sin más, pero el niño grita que eso era una mentira, porque cuando él estaba lastimado, Jine fue quien la curó. No había manera de que sea una mala persona. Ellos le dicen que solo mire, fue engañado, después de todo, es una bruja. Lever sonrió, había sido todo un éxito. La mentira siempre funciona mejor cuando se mezcla algo de verdad. Esto era una misión cumplida. Lever les pide a los soldados sujetarla antes de que ataque, pero algo pasó en ese momento. Elon fue a darle un golpe con su espada mental y aliviado les dice que ella de verdad es una buena persona. Lever pregunta quién era ese mocoso, pero Elon volteó para contarles que su espada puede distinguir entre el bien y el mal. Niño, deja de jugar y vete a otro lugar. Elon le pide que se calle, golpeándolo fuertemente con su espada. Los demás soldados le preguntan a Lever si se encontraba bien y Elon se dirige con el vendedor para decirle que esos rumores que lo habían mandado a investigar eran puras mentiras. En cambio, ese sujeto sí que era una mala persona. Lever comenzó a reírse, nunca había visto un niño que pudiera invocar una espada mental, por eso, en nombre de la justicia, lo sentencia a muerte. Lever invocó su espada mental, llamada Garras del Insecto Venenoso. Elon se puso en guardia, aunque cuando parpadeó, Lever ya ni siquiera estaba frente a él. ¿Acaso él desapareció? Sin siquiera notarlo, Elon fue atacado por la espada tan veloz de Lever. Por ahora solo fue un roce, gracias a que su espada lo bloqueó. Cuando Elon se recompuso nuevamente, Lever ya no estaba. La voz de Lever en tono burlón le pregunta si apenas si puede seguirlo con la vista. Los insectos son criaturas especializadas en supervivencia y escape. En ese segundo que parpadeas, era más que suficiente para golpearlo y también esconderse.
corazón venenoso. Los demás presentes decían que le estaba dando su merecido a ese mocoso, llamándolo loco por defender a esa bruja. ¿Estás arrepentido? Este es el precio por creer en tus ideales. Elon se dice a sí mismo que es verdaderamente patético, mientras que Lever aprovechaba para golpearlo nuevamente. Lo mataría en un instante sin dolor. Sin embargo, Elon, al igual que Lever, había desaparecido y de pronto ya estaba en el brazo de Lever, pero esto era mejor, así podría apuñalarlo. Elon giró su cuerpo, a excepción del brazo con el que se sostenía, para darle un fuerte golpe, el cual Lever apenas pudo bloquear. La espada mental es un poder que crece más fuerte a partir de una emoción y también la personificación. Eso es lo que le dijo Hate. Y el poder de Gine es un poder que calienta el corazón. Por eso no tiene ninguna razón para temer por rumores ni para retroceder. Lever responde que eso es lo básico de un guerrero, aferrarse a sus convicciones, a diferencia de todos esos aspirantes a guerreros que son tontos cegados por rumores que esparció. Ellos ni siquiera pueden ver lo que tienen frente a ellos, pero él sí, que era un guerrero bastante decente, a diferencia de alguien que abandonó sus convicciones. Lever había cambiado de opinión. Esta pelea podía ser más divertida de lo que pensó. Mientras tanto, los pensamientos negativos comenzaron a invadir a Gine, y es que desde que era joven quiso ser reconocida por su padre, invocaría su espada mental y se haría más fuerte, solo para que su padre la viera. ¿Qué poder más inútil?, le dice su padre. Había escuchado que obtuvo su espada mental, así que vino a verla, pero como esperaba, la basura seguirá siendo basura, aunque debe reconocer que si logró materializar la espada mental, al menos tiene algo de talento, pidiéndole abandonar esas débiles convicciones y construir otras nuevas. Así podrá sacar una espada mental más fuerte, y tenía el lugar de tortura perfecto para ella. Los soldados comenzaron a atacarla y así capturarla en nombre del Lord Grafón. Gine seguía sin esperanzas. Esto era lo mejor, pero Darion recibe las flechas en su lugar, usando su cuerpo para protegerla. Ella le pide que resista, lo curaría ahora mismo, pero este responde que no necesita que lo cure, porque ella ya ha pasado por mucho, había sufrido tanto y él ni siquiera lo sabía. Había sido demasiado duro con ella. Ella solo es una niña de un corazón cálido. Una espada desde el principio está hecha para lastimar a otros. Una espada que cura, en cierto modo, es absurda. Por eso, su espada es una espada creada, porque ver a otros sufrir le duele más que su propio dolor. Pero esa es una espada más fuerte que cualquier otra. Jin recordó cómo Darion siempre le ganaba en los entrenamientos, siempre perdía porque no apuntaba a la cabeza. Gine decía que si lo golpeaba en la cabeza, podría ponerse triste. Una noche, Gine le contó que su espada mental no es adecuada para un guerrero. Es una espada que no puede derrotar nada. Es débil, tal como le había dicho su padre. Quizás deba abandonar sus convicciones. Darion le dice que eso es porque es muy amable. Tal como le contó antes, él era un doctor que fue expulsado del palacio por tratar enemigos caídos. Tuvo suerte de no ser ejecutado, porque era una cuestión de creencias, ya que un doctor no discrimina a sus pacientes. Ese pensamiento suyo es algo que nunca ha cambiado, ya que ya sea que derrotes enemigos, salves personas o que cures heridas y las salves, no olvides que todas las vidas son preciadas. Así que, ¿qué es lo que opina de eso? Luego de esto, no parece un viejo débil para nada. Gine nunca creyó eso. De pronto, su espada comenzó a brillar y Gine salió corriendo hacia la batalla entre Elon y Lever. Sin embargo, el brazo con el que sostenía la espada Elon comenzó a hincharse debido a que había sido infectado por veneno. Lever le dice que si no va y se trata ahora, jamás podrá usar su brazo de nuevo. Pero si quiere hacerlo, primero tiene que derrotarlo. Es una lástima que la pelea haya llegado hasta aquí, aunque de pronto Elon fue apuñalado por la espalda de Gine y su herida comenzó a recuperarse rápidamente. Sin dudarlo, ella dice que honestamente no lo entiende, porque él está yendo tan lejos
lejos para ayudarla. Elon le responde sin dudarlo que eso es porque es un guerrero y no necesita de una razón para ayudar a la gente. Ahí, Gine lo comprendió. No es que quisiera ser una guerrera reconocida por su padre, disculpándose con Darion por no haberle dicho la verdad, ya que no quería decepcionar a los que confían en ella. Por eso, le agradece profundamente por haber creído en ella. A partir de ahora, ya no irá más. En eso, el niño del vendedor le avisó a su papá que había unas personas tiradas en el suelo. Elon dice que esas eran las personas de ayer. Los demás en el pueblo dicen que seguramente son los desaparecidos, pero se supone que la bruja los mató. Con mucho esfuerzo, uno de ellos les cuenta a todos que Lever fue quien los atacó y los había escondido ahí, diciendo que usaría sus cadáveres como evidencia para arrestar a la bruja. Lever dice que esto era una molestia, diciéndole a Gine que si piensa que está bien sacar a relucir ese corazón tan cálido y sus convicciones, si después de todo tiró esas convicciones por su padre yendo a las órdenes de tortura. Por eso estaba descalificada como un guerrero, pero lo que más le molesta es que su misión se arruinara por alguien como ella. Danza de insectos venenosos. Una abundante niebla tóxica comenzó a rodear el lugar y al verla, sus propios soldados también comenzaron a correr por sus vidas. Gine tomó a Elon y se lo llevó. Bastó con inhalar un poco de gas para derrumbar a aquel hombre. Los aldeanos le pidieron calmarse, si sigue así también quedarían atrapados. Lever recordó aquel día lluvioso en el que estaba solo, hasta que llegó a alguien, el padre de Gine, junto a algunos guerreros. Este le dice que parecía un insecto aplastado. El fundamento de un guerrero de mantener sus convicciones es mitad correcto y mitad erróneo. Una convicción débil y agrietada es mejor que desaparezca. Porque los humanos que no pueden mantener ni una sola convicción sin determinación son peores que insectos, pidiéndole nunca olvidar lo que siente su corazón y también lo que ve en sus ojos. Los aldeanos corrían, pero Gine y Elon voltearon a confrontarlo, tapándose la nariz y la boca. Lever les dice que todos aquí son peores que insectos, son basura. La única solución para enmendar esto es matarlos a todos y no dejar ni un solo testigo, porque preservar su dignidad como guerrero es más importante, empezando por Gine Grafón. Aunque Elon no dudó y de inmediato intentó golpearlo, Lever le pregunta si no le teme a morir por ese gas venenoso. Tal como dijo Elon, comenzó a sangrar, pero este responde con firmeza que lastimar inocentes es algo que nunca perdonaría. Lever afirmó lo que pensaba, él sí parece un guerrero bastante decente. De pronto Elon fue apuñalado por la espalda de Gine para así curarlo. Le había reforzado su resistencia al veneno temporalmente. Con esto debería ser capaz de aguantar 5 minutos. El chico le da las gracias y nuevamente continuó su pelea. Por otra parte, los demás presentes afectados por el veneno fueron curados por Gine, lo cual los tomó por sorpresa cómo es que esa bruja los había salvado. Sin embargo, el pobre de Elon no podía golpear ni siquiera una vez a Lever. Este ni siquiera lo estaba atacando ya, simplemente esquivaba sus ataques. Elon ya lo sabía, pero no pensó que la diferencia de habilidad fuera tan grande. Por eso le habló a Jin y se le acercó para susurrarle algo, pero luego de oírlo, ella le grita que eso era demasiado peligroso. Lever le pregunta que estaba hablando con ella, pero si quería atacarla por enfrente, eso no es distinto a tirar su propia vida. Ahora sí, que le había hecho un golpe en un órgano, pero nuevamente Jin la apuñaló con su espada. Elon volteó en el aire y lo que le susurró a Gine fue que si lo apuñalaban, no importa, cuenta con ella para que lo cure, pero estaba seguro que este ataque ni siquiera él podría esquivarlo, causando un fuerte impacto por todos los alrededores, y con esto Elon sonrió. Gine lo sostuvo de la espalda, preguntándole por qué sonreía. No sabe que fue muy peligroso recibir ese ataque, ¿qué tal si ella no pudo curarlo a tiempo? Pidiéndole no volver a hacerlo, mientras Darion estaba sorprendido porque la habilidad de Gine era curar heridas y aumentar temporalmente la fuerza y velocidad, o sea, un tipo de buff, pero a pesar de que lo haya buffado, ese nivel de poder tenía algún tipo de sentido. Lever apareció de entre el humo como si nada, ni siquiera Jin podía entenderlo, cómo podía seguir de pie luego de un ataque así. Ese es un guerrero del reino.
Mientras tanto, Lever pensó que algo no estaba bien. La técnica de movimientos de ese niño eran de un principiante, pero su poder puro es aplastante. Es una lástima, quería mostrárselo al señor Grafón, pero si quiere capturarlo, entonces tendrá que cortarle al menos un brazo. Gine comenzó a sentir un aura diferente, un aura asesina, volteando a ver a Elon, y por supuesto, este también la sintió. Nerviosa, le dice a Elon que solo podría usar la espada de curación una vez más. La condición para usarla es su energía, y hoy ya lo usó demasiado. Por eso, es mejor que ella se marche junto a Lever, así los aldeanos y Darion estarían a salvo. Pero Elon responde que ella no es la única que siente dolor por el sufrimiento ajeno. Nadie se alegraría por ver a alguien querido sufrir, y alguien que te quiera también sufrirá si te vas de nuevo con los que te hicieron daño. Lever aprovechó para atacar a Elon. Gine le pidió correr, pero Elon ya estaba delante suyo, preparado para contrarrestar el ataque de Lever. Sin embargo, aunque fue rápido, no se comparaba a la velocidad de Lever. Este piensa que fue más fácil de lo que creía. No importa cuán fuerte sea su ataque, si no conecta, no pasará nada. Se acabó. Aparte, tenía la ventaja de que su espada era muchísimo más grande y llegaba al ataque primero. Iba directo a su brazo, pero Lever no contó con una cosa. El hijo de aquel vendedor se aferró a su pierna. Ese maldito, ¿cómo se atrevía? Elon no dudó ni un segundo, diciendo que él atormentó a Gine con su pasado, atacó al anciano amable y también intentó masacrar a todos. Es alguien malvado que no puede perdonar. El fundamento de un guerrero de mantener sus convicciones es mitad correcto y mitad erróneo. Una convicción débil y agrietada es mejor que desaparezca. Aquellos humanos sin determinación son peor que insectos. Espada pura. Tú eres escoria sin valor, peor que un insecto. Golpe celestial de pureza. Finalmente, un guerrero. Todos allí gritaron que al fin un guerrero lo derrotó. Ni la misma Gine le tenía fe. Sin embargo, Elon terminó por caer agotado. Gine fue para ver qué le pasaba. Este le cuenta que al atacarlo, recibió un pequeño contraataque. Si se hubiera equivocado por un mínimo instante, el que estuviera en el piso hubiera sido él. Gine pensó que tan poderoso es Lever que en ese breve momento incluso contraatacó. Pero Lever nuevamente se levantó. Elon también se puso nervioso. Mientras que Darion pensaba que era natural, aunque fuese 2 contra 1, Lever es un guerrero de élite, reconocido por todo el reino, un muro absolutamente insuperable. Lever pregunta si acaso pensaron que perdería ante un farsante que ni siquiera puede proteger una convicción tan débil, un completo falso. Gine le hace una pregunta a Elon, y esta fue si podía confiar ahora en ella. Con esa determinación, Elon accedió. Gine levantó su espada, haciendo reír a Lever. Piensa que puede enfrentarse a él con una espada así de débil. Solo es otra falsa que abandonó sus convicciones. Gine comenzó a emitir una poderosa luz que irradió a todos ahí presentes. Incluso Lever estaba sorprendido, preguntándole qué es lo que estaba haciendo. Gine apuñaló a Lever y todas esas heridas comenzaron a curarse. Gine le dice que esas heridas eran graves. Si se llega a esforzar más, se lesionará más. Probablemente se lamente de sus acciones más adelante, pero no podía dejar a los heridos solos. Eso es lo que le enseñó Darion, y esa es su convicción. Lever la llama tonta. Por ese acto de compasión, todos aquí podrían morir. Moralidad sin la capacidad de asumir responsabilidades solo es un patético autoconsuelo. Con esto, las oportunidades de que ese niño lo derrotara ahora eran de 0. Así que si lo entiende, quiere verla caer en desesperación. Pero Gine fue a donde Elon para curarlo también. Lever le pregunta cómo es que puede seguir usando esa espada si dijo que solo podía usarlo una vez más. Gine le responde que claro, esa es la condición de su espada, y una vez que ya no puede usar su energía, comienza a usar su energía vital para así curar a otros. Lever se molestó. Luego de escuchar eso, Gine le grita que esa es su responsabilidad. Tú planeas morir. Segura de sí misma, Gine le responde que si eso pasa, su misión de capturarla fallará y no le quedará de otra que regresar. Lever sonrió. Parece que era más astuta de lo que creía, avisándole a sus soldados que se marcharían. Esta misión había sido un total fracaso. Aceptaría la derrota.
Elon le dice que eso fue increíble, pero ella terminó por caerse. Aunque estaba bien, solo se relajó por la tensión, pero estaba feliz de que todos estuvieran a salvo. Darion piensa que realmente se había vuelto fuerte. Sin embargo, los pueblerinos le gritan a Darion si dejaría ir a esa bruja malvada que solo ataca a ciudadanos inocentes. Si es así, entonces él debería de encargarse de eliminarla. Darion le pregunta cómo puede decir tonterías como esa luego de ver las acciones de Gine, pero el soldado pensaba que si le atrapaba, la recompensa del señor Grafón sería de él. Era una buena oportunidad ahora que estaba debilitada, gritándoles a los aldeanos que se aparten. Lo hace en el nombre de la justicia, pero tanto el vendedor como las demás personas del pueblo corrieron a protegerla, diciéndole que este asunto era problema del pueblo, por eso deben resolverlo entre ellos. El aspirante a guerrero le pide detenerse. Parece que creyeron en rumores falsos. El vendedor le dice a Elon que le conseguiría de nuevo esos guantes tan caros. Tras eso, los caballeros que seguían a Lever le preguntaron por qué se retira así como así, si la orden de Grafón fue bastante clara: capturar a Gine, y si se resistía, podía matarla y solo traer su cadáver de vuelta. Lo básico de un guerrero es proteger las convicciones, sí, pero esa chica se había vuelto alguien digna de observar, tan siquiera un poco más, junto con ese chico. Luego de eso, Darion le explicaba a Elon las reglas para usar la espada del corazón, reglas que deben seguirse absolutamente. La más básica es nunca debes actuar en contra de tu propia convicción, ya que el fundamento de un héroe comienza con mantenerse fiel a sus creencias. Elon pregunta qué pasaría si va en contra de ella. La convicción se corrompe y eso daña al héroe. El tipo de corrupción varía mucho, dependiendo de qué tipo de corazón tenga la espada mental. En el peor de los casos, la espada del corazón desaparece e incluso puede llevar a la muerte. Por eso, como no sabes qué tipo de daño podría ocurrirte, es que los usuarios de espadas mentales no tienen más opción que aferrarse a sus convicciones. Elon recordó lo que le pasó a Hate. En cambio, cuanto más fuerte y recta sea la convicción, más poder liberará la espada usando eso como combustible. Y también por eso es que su espada de la pureza no funciona contra personas de corazón amable. Entonces debe tener cuidado. Si alguna vez viola esa convicción, la corrupción comenzará. Elon le dice que eso no es problema, ya que ni siquiera podría golpear a personas amables. Darion puso una pequeña sonrisa, diciéndole que quizás eso lo vería después. Por ahora, con que se mantenga fiel a su convicción, estará bien. Pensando que casi le decía algo innecesario, no quiere darle más preocupaciones de más. Al día siguiente, Elon tenía unos nuevos guantes, aunque no podía diferenciarlos de los otros. El vendedor responde que el cuero era de mayor calidad y son más resistentes. Aparte, dependiendo de la reputación de la marca, se puede vender por 4 veces el costo. Elon estaba algo cansado, ya que tuvo una lección nocturna con el abuelo Darion, porque quería volverse más fuerte como guerrero. Lever era muy fuerte, y si no fuera por Gine, nunca hubiera podido proteger nada. Por eso, se volvería más fuerte, y se convertiría en un héroe que pueda proteger a todos. El barco comenzó a sonar. El vendedor le dice que parece que ya es hora de que se marche, y también al parecer su grupo ya estaba llegando. Elon se emocionó porque Gine también viajaría con él. El hijo del vendedor le da las gracias por haberlos ayudado. Gine estaba decidida, ya se lo había contado a Darion, tomaría el examen del guerrero al igual que Elon, porque incluso si la espada de Elon no la atacó, quiere encontrar una manera de expiar sus acciones en el pasado, pensando que la espada de Elon era poderosa, pero dependiendo del corazón de él, podría volverse peligrosa. Así como recibió su ayuda, quiere guiarlo por el camino correcto, tal como él lo hizo con ella. Darion pensó que probablemente ella no quiera que Elon pase por cosas similares a lo que pasó. Si esa era su razón, estaba bien. Siempre había sido ese tipo de persona. Gine le pidió no preocuparse. Esta vez no huiría. Esa era la primera vez desde que volvió al pueblo que sonreía tan radiantemente. Darion se despidió con algo de lágrimas en los ojos y el barco por fin comenzó a zarpar. El destino de este barco es el lugar por donde todo héroe del reino debe de pasar, la capital, Llanuras Reales. Los subordinados del rey le informaban que los preparativos ya estaban completos.
Este comenzó a bajar hasta llegar a una puerta, la cual, mientras se abría, el rey decía que ya no quedaba mucho tiempo, observando la cabeza de Hate y también la espada de odio e ira. En la capital de Biffield, en una caverna, alguien pateó la puerta gritándole a la chica que necesitaba algo de licor y hierbas curativas. Héctor, del callejón, un tipo que era buscado por robo y asesinato de 20 personas, con una gran recompensa. La chica responde que ya no tenía licor y también se acababa de agotar todas las hierbas curativas, justo por ese sujeto que estaba sentado ahí. Él las compró todas. Héctor se le acercó para decirle que necesitaban urgentemente esas hierbas curativas, se las compraría todas, así que tiene que hacerle un buen descuento. Pero este se levantó. Héctor le dice que si de verdad quiere pelear, será mejor que no se resista y las entregue. Esto es para cortes, esta para quemaduras, esto es un antídoto y esto es para recuperarse de la fatiga, le explicaba mientras le mostraba su bolsa. El sujeto le pidió no apuntarlo con su espada, le daría también su billetera, por eso quiere que perdone su vida, solo era un patético cobarde. Al revisar todas esas hierbas, Héctor les dice que con esto estarían bien por unos meses. Uno de sus miembros pregunta si también deberían vaciar la caja. Héctor le dice que por supuesto, pero antes de hacerlo, el otro sujeto lo golpeó. Héctor se levantó para pelear contra él, pero aquel hombre invocó una espada mental, disculpándose, pero aunque sea un cobarde, sigue siendo un aspirante a guerrero. Corallo Mernandí, 24 años. Cuando Elon llegó, estaba asombrado por lo alto que eran todos los edificios. Un extraño hombre se le acercó para preguntarle si era su primera vez aquí. Entonces, debería probar sus helados semicongelados. Elon piensa que se veían sabrosos, y cuando estaba a punto de comprarle, Gina le recuerda que recién acababa de comer. Comer dulces justo después de una comida puede elevar el azúcar en la sangre y llevar a enfermedades crónicas. El vendedor le dice que sus azúcares son alternativos, así que los picos de azúcares son mínimos. Por eso tienen clientes por toda la capital. Elon, asombrado por esas palabras, terminó comprando uno para él y también para Gine. Era verdad lo que decían, que la capital tiene cosas increíbles. En este lugar se convertiría en un héroe de verdad. Gine le pregunta por qué quiere convertirse en un héroe. Ahora que lo piensa, nunca se lo había preguntado. Elon le cuenta que cuando los monstruos invadieron su aldea, él fue el único que logró escapar y sobrevivir, y en ese momento Hate fue quien lo salvó. Por eso, luego de ver eso, decidió que también quería convertirse en un héroe, en alguien que proteja a las personas que le importan, como Kane, Jaina y Vaughn. Ambos continuaron su camino hasta que Ginny le pregunta si hablaba de odio, ya que el odio es una de las 10 espadas del rey. Él no sabía que Hate tuviera un título tan genial. Esos son los elegidos directamente por el rey, los 10 guerreros más fuertes de todo el reino. No son solo héroes, sino guerreros con autoridad política y militar propia. Son la élite del reino, contándole que ese tipo tan desagradable solo era uno de los comandantes de los caballeros Grafón, bajo el mando de su padre, una de las 10 espadas también. Elon le dice que entonces su padre era tan genial como Hate. Gine cuenta que escuchó en uno de los locales de antes que Hate aún no regresaba. Quiere volver a verlo. Aquí, Elon comenzó a pensar que era extraño, porque luego de que recuperó el conocimiento, Hate ya no estaba. Lo que hizo estaba claramente mal, por eso salvaría a todos sin importar qué, y le demostraría a Hate que estaba equivocado. Gine le dice que primero tiene que aprobar el examen, y ese lugar es justo aquí, la plaza de la capital donde se hace el examen del héroe. Elon comenzó a sentirse abrumado de ver a toda esa gente que también son candidatos a guerreros. Una chica los saluda a todos, anunciando que ella será la que supervisará el examen de héroes, presentándose como el héroe de las reglas, Rule Regola. El examinador es un héroe. Rule cuenta que este examen consta de 3 etapas y si fallan, aunque sea una vez, no tendrán oportunidad hasta el siguiente año. Además, no se hacen responsables de lesiones o desapariciones durante el examen. Tomaría ese silencio como un acuerdo. Las reglas ganan poder cuando la mayoría acepta seguirlas, invocando una espada, y con su dedo hizo que la espada cayera plantada al suelo, anunciando que la regla para esta ronda era que aquel
Aquel que desenvaine esa espada pasará a la primera etapa del examen. Antes de continuar, alguien le pregunta si era una prueba de fuerza. Entonces el héroe no era especial, la desenvainaría y será el primero en pasar. Rule lo miró y el guerrero comenzó a usar todas sus fuerzas para lograr sacar la espada, pero ni siquiera podía moverla, a pesar de tener fuerza y agarre suficiente para levantar una casa entera. Mientras eso ocurría, Rule da la segunda regla: aquel que toque esa espada, las cualificaciones que tenga como héroe son reveladas a su mente. Esa era la regla. En el momento en que toquen la espada, ella los juzgará para ver si son dignos de ser un héroe o no, deseándole tener mejor suerte para el próximo año. Si ella lo juzga digno de ser un héroe, podría desenvainar esa espada. Es como una entrevista rápida. Tras eso, cada héroe se acercó rápidamente, esperando su turno. Por ahora, Gine le dice a Elon que solo observen hasta que se calmen las cosas. Pero en eso, Rule dice que este ya era el segundo fracaso. Algunos comenzaron a decir que ese era el tipo que siempre fallaba cada año, apodado como el candidato eterno repetidor, Corayo Mernandí. Rule pensaba que no entiende por qué sigue intentándolo, es un inútil, y su corazón era patéticamente débil. Corajo pregunta por qué había fallado. Rule le pregunta si él es poseedor de una espada del corazón, un aspirante a héroe con una espada del corazón, entonces es de la élite, pero aún así falló. Corajo le grita que si había algún problema con eso. Rule lo retó a que cortara esa manzana con su espada del corazón, lanzándosela directamente. Corajo desenvainó su espada, todos estaban ansiosos por ver qué pasaba, sin embargo, la manzana cayó entera al piso. Elon, al ver su espada, dice que si acaso esa espada no era. Rule le dice que la espada en sí es una espada que no existe, el corazón de un cobarde, la espada de un cobarde. Esa espada es la razón del por qué falló, por ese corazón tan patético, retando a otro a pasar. Muchos comenzaron a pensar que era injusto. Rule piensa que esto es decepcionante. Parece que la mayoría ya se va a rendir, pero los demás aspirantes le dicen que cómo podrían confiar en ella, quieren una evaluación adecuada y objetiva. El mismo sujeto de antes volvió para decirle que no aceptaba esto, porque un héroe es una figura poderosa que aplasta enemigos y eleva la gloria de la nación. Entonces, como una simple mocosa se atreve a juzgarlo. Con solo mover su dedo, Rule mandó por los aires al gigantesco hombre. Se le había olvidado decirles, pero la regla número 3 es que cualquier violencia entre examinadores y candidatos durante el examen estaba prohibida. Eso de ahora fue su castigo por romper las reglas. De pronto, alguien más se acercaba hacia la espada, diciendo que esto era patético, verdaderamente patético, quejándose de injusticias por no poder aceptar un resultado, preguntándoles a todos si llorarían por injusticia si un enemigo los emboscara, sacando la espada como si nada, mientras decía que las situaciones y entornos siempre cambian, lo que significa que siempre deben estar entrenados y preparados, pero sobre todo, creer en sí mismos. Candidato a héroe, Indar, el primero en pasar el examen. Rule les dice que cada prueba vale 10 puntos y la puntuación para probar es de 30. Ella es un héroe cuyo nombre es Regla. ¿En serio piensan que es capaz de ser corrupta? Después de unas horas, Gine Grabón fue la persona número 17 en aprobar la primera parte del examen. Elon le dice que estuvo increíble, así que Gine le da ánimos para que él también pueda hacerlo. Solo no debe ponerse nervioso. Los demás aspirantes comenzaron a preguntarse si de verdad podrían pasar, mientras que un sujeto con una capucha se reunió con otros dos, diciéndoles que no tenía idea de que el examen fuera así. Ahora que pasó estaba más tranquilo, pero la verdad era que había matado a los primeros aspirantes a héroes y falsificarían sus documentos para fingir ser ellos. Incluso si los atrapan, solo tienen que ejecutar la misión de inmediato. Ahora tienen que deshacerse de los cuerpos, preguntando si todavía no volvía el jefe. Este responde que aún no, pero ya regresaría pronto. Ahora era el turno de Elon. Elon recordaba las palabras de Darion y también las acciones de Hate. Aún no sabe cómo se supone que deba ser el corazón de un héroe. Había una posibilidad de que le digan que su corazón tampoco era apto para un héroe, pero aún así, Rule, que nunca había abierto por completo los ojos, sintió algo distinto. Elon comenzó a esforzarse para intentar sacar la espada, mientras pensaba que su misión de querer salvar a todos ni una sola vez se
sentirse avergonzado de ese pensamiento. Ese niño era, aunque fueron interrumpidos por el grito de alguien más. Mientras que Corajo estaba afuera, maldiciéndose porque había vuelto a fallar, encontrándose nuevamente con Héctor y su grupo. No le perdonarían por haber huido ayer. Corajo les grita que él pagó con su propio dinero, nunca les daría ese dinero, pero de pronto Héctor fue golpeado brutalmente por un demonio en forma de humano. ¿Desde cuándo había demonios en la capital? Y bueno, hasta aquí el video. ¿Qué les pareció? Espero les haya gustado. Quise traerles esta historia porque me gustó mucho cuando la vi, y aparte no he visto a nadie que trajera un resumen de este manga, así que espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias a mis miembros del canal por apoyarme y también a ustedes. Ya saben que si hay mucho apoyo en este video, traeré las siguientes partes, a menos que estén en pausa. Y bueno, sí.